Pues tomen su lugar, hermanos. Gracias. Nuevamente, hermanos, me gozo, me da alegría estar con ustedes, tratando de considerar parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, nos es muy útil a todos nosotros. Hemos iniciado en este trimestre del 2014, hemos iniciado una serie de lecciones basadas en Proverbios. Proverbios es la sabiduría que proviene de Dios. Y dice uno de los pasajes, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dicho de otra manera, la sabiduría de Dios se empieza con obedecer y respetar a nuestro Dios. ¿Queremos ser sabios? Empecemos a respetar a Dios, a reverenciarle y a llevar a la práctica sus mensajes. Ese es el principio de la sabiduría. Y como todos queremos ser sabios y estar avisados, pues pongamos atención, hermanos, a la palabra del Señor. En esta tarde, hermanos, quiero abordar delante de ustedes un mensaje. Hay tres mensajes, pero quiero hacer énfasis en el tercero de ellos, que es muy pertinente para nuestra vida religiosa, para nuestra vida de cristianos, para nosotros que anhelamos en un tiempo futuro despertar en el reino milenial de nuestro Salvador Jesucristo. Dice Revelación, quiero que abran sus Biblias por allá en Revelación, capítulo 14. Y vamos a considerar desde el verso 6 hasta el verso 10. También vamos a leer el verso 11 y el verso 12. Dice Revelación capítulo 14, verso 6, dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Dice el verso 11 y el verso 12: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y luego dice el verso 12 como una conclusión: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tal es, hermanos, la lectura en la cual basaremos nuestra
nuestro tema en esta tarde. Quiero decirles, hermanos, que la profecía juega un papel muy importante en el conocimiento de los propósitos que el Padre tiene para toda la humanidad. Cuando Dios decide hacer algo que afecte al hombre, se le hace saber a través de sus santos profetas. Tal fue el caso del diluvio. Cuando Dios quiso traer el diluvio sobre la tierra, se contactó con Noé y le mandó que hiciera un arca. Y en ella todos sabemos la historia, todos sabemos los acontecimientos, cómo subieron a ella la familia de Noé y también los animales que habían de ser salvados de ese diluvio. En el caso del Éxodo, cuando Dios decidió sacar al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, llama a un hombre, a Moisés, y le hizo saber sus propósitos. En la cautividad babilónica, también Dios había decidido castigar al pueblo de Israel por sus frecuentes desobediencias y sus frecuentes maldades. Pero utilizando a profetas, les hizo saber al pueblo de Israel lo que le esperaba si seguía desobedeciendo a Dios. Cuando Dios iba a traer la gran tribulación para el pueblo de Israel, hermanos, también se lo hace saber a uno de sus profetas, que este fue el profeta de Daniel. Y así, hermanos, ha sucedido todo el tiempo, cuando Dios ha querido traer algún acontecimiento que afecte a la humanidad, siempre se lo ha hecho saber. Él no quiere, Él no desea, Dios, que el hombre esté ignorante de sus propósitos, de los propósitos que Él tiene. A través de la profecía, Dios hace saber al hombre para que éste se prevenga, para que éste haga los arreglos necesarios y no sea sorprendido más tarde. Y hemos considerado en muchas ocasiones esos versos de Segunda de Pedro capítulo 1, cuando dice allá en el verso 19 y el verso 21 al 21, dice, tenemos también, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu, hermanos, ha inspirado a hombres en todas las edades para que haga saber al hombre lo que tiene o lo que hay para él en el futuro. Hay en la Escritura, hermanos, muchos pasajes que nos afirman que Dios no hace absolutamente nada sin antes avisarle a la humanidad lo que le espera. Tal es el caso de estos mensajes que en esta tarde vamos a considerar. Decíamos, la profecía llega al hombre de parte de Dios para prevenirlo, para evitar su destrucción. Por ejemplo, dice Proverbios 22, precisamente el libro que estamos estudiando en este trimestre, Proverbios 22, capítulo 3, verso 3, 22, 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan
y reciben el daño. Es tal el propósito de la profecía para que nosotros miremos el mal y nos escondamos de él. O lo que puede ser similar, que nos prevengamos para no sufrir el mal, porque dice que el avisado ve el mal y se esconde, más los simples, los que no son prevenidos, pasan y reciben el daño. En una ocasión, Cristo les dice a sus discípulos, allá en el capítulo 24 de Mateo, su verso 44 también, les dice, por tanto, 24:44 de Mateo dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá la hora que no pensáis. Todo lo que estamos viendo, hermanos, redunda en y acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sabemos que Cristo va a venir nuevamente de regreso a la tierra. ¿Cuál es el propósito del Señor? Establecer un reino que no se corrompa sobre la tierra. Y esto a través de los profetas, a través de mucha información lo hemos podido entender plenamente. Cristo viene, una de las primeras cosas que va a suceder en la venida de Cristo va a ser la resurrección de los muertos. Y eso tenemos mucha información en las Escrituras. También tenemos información de que cuando Cristo venga, también de las primeras cosas que va a llevar a cabo es que a Satanás lo va a imposibilitar, lo va a atar, para que no engañe más, para que en el milenio pueda recobrar el ambiente, el mundo, su estado primitivo. De eso también tenemos mucha información en la Escritura. A propósito, hermanos, de información, dice Revelación, ahí en Revelación 14, que hay tres mensajes, tres avisos. Un mensaje, hermanos, es un aviso, es un informe, puede ser para una persona, puede ser para un pueblo, para una nación o para el mundo entero. Este es un mensaje. Ese mensaje, el que estamos viendo ahora, lo trae un ángel. Un ángel, hermanos, es un mensajero. Un ángel es un mensajero que puede ser un ser celestial o puede ser la misma naturaleza. O pueden ser hombres como lo fueron los profetas en la antigüedad. Los profetas en la antigüedad se convirtieron en mensajeros, porque Dios les daba un mensaje para que lo hablaran al pueblo, para prevenirlo. También un mensajero puede ser la iglesia. Acuérdense, hermanos, que en la dispensación pasada, Dios había establecido al pueblo de Israel para que fuera un mensajero al mundo, que diera a conocer a Dios y sus propósitos. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel falló y no cumplió con lo que se esperaba de él, de ser un mensajero. Bueno, en esta ocasión, ahora la iglesia está convertida, la iglesia de Dios está convertida en un mensajero. En un mensajero, hermanos, que avise, que haga conocer estos tres mensajes al mundo entero. Porque en ello, hermanos, va la vida del hombre, la vida de la humanidad. Estos mensajes es una advertencia que debe de llegar a todos los hombres a través de la iglesia. Por ejemplo, vamos a empezar con el mensaje número 1, el primero, dice el capítulo 14 de Revelación que leíamos hace ratito, dice
en el verso 6. Y vamos a ir analizándolo uno por uno, hermanos, dándole el mejor sentido con las bases escriturales que tenemos. Por ejemplo, dice el verso 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primer mensaje. Este mensaje, hermanos, hace alusión al Evangelio de Jesucristo. Este primer mensaje que estamos considerando hoy hace alusión al Evangelio de Jesucristo. Dice el verso 6, dice que este evangelio, que el ángel que volaba en medio del cielo tenía el evangelio eterno para predicarlo ¿a quiénes? A los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Esto, hermanos, se inicia con Juan el Bautista. Allá en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice la Escritura que vino Juan el Bautista, pero vamos a leerlo para no equivocarnos. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí empieza el mensaje del tercer ángel. Dice que el tercer ángel consistió de un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y en el verso 7 decía, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Juan el Bautista lo dijo de diferente manera cuando dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el apóstol Pablo, hermanos, que es muy fecundo en estas cuestiones, dice por ahí en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, dice de esta manera, capítulo 3, del verso 5 al verso 11. Miren, pónganle mucha atención a la lectura. 3, 5 al 11. Dice, misterio es el Evangelio. Es el Evangelio. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto no se sabía en la antigua dispensación. Se pensaba que solamente el pueblo de Israel era el único y exclusivo pueblo de Dios. Era un misterio el Evangelio, hermanos. Sin embargo, Pablo dice que ese misterio en otras generaciones no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. Ahora ya lo sabemos, ahora sí ya sabemos porque los apóstoles, los hombres de Dios lo han dado a conocer, principalmente el apóstol Pablo. Dice el verso 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Otra vez estaba escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. El Evangelio, hermanos, como es sabido de todos ustedes, el Evangelio en las edades pasadas, hablo de la antigua dispensación antes de Cristo, no se había dado a conocer como se ha dado a conocer a partir de Juan el Bautista para acá. A partir de Juan el Bautista, Juan empieza diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y detrás de Juan el Bautista viene Cristo Jesús. Y detrás de Cristo Jesús vinieron los apóstoles. Y dice la Escritura, allá en Revelación 7, dice el revelador que él vio una grande multitud, que eran los 144,000 señalados de las 12 tribus de Israel, que esas son las primicias de Jesucristo. Esos son judíos, son israelitas. Pero detrás de esos israelitas venía una grande multitud, dice el revelador, que nadie podía contar. De todos los linajes, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas debajo del cielo. Porque ahora se había dado a conocer que los gentiles eran coherederos con Cristo Jesús. Ese mensaje, hermanos, ese mensaje que se inició en los principios de nuestra era, ese mensaje dice San Mateo capítulo 28, verso 18, dice que debe continuar hoy en día, según San Mateo capítulo 28 y verso 18. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor, ayúdeme. Sí, hermana. ¿Sí? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía. ¿Es 28, 18? No, 28, 18, al revés, volteado. O 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Número 20. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, Hasta el fin del mundo. Gracias, hermana. Este mensaje, hermanos, dado por este primer ángel, hoy debe continuar por la iglesia. Y esa es la gran comisión. Cuando Cristo, nuestro Salvador, estaba a punto de irse de los discípulos hacia el cielo, dice el verso 18, y Jesús se